Vale, ahora sí. Hola, hola, ya. Listo. Bien, les voy a contar un poco sobre mí. Mi nombre es Giancarlo Lovera. Mis habilidades, soy programador, soy artista pixel, diseño sonidos y bueno, todo lo que se tenga que hacer para los juegos. Estudios, bueno, soy completamente autodidacta, aunque he llevado algunos cursos que me han ayudado un montón a reforzar conceptos. Y mi función, soy fundador de Brainwolf, un pequeño estudio que está desarrollando un videojuego llamado Dark Story Online. Bueno, para terminar con mi presentación, ¿cómo empecé? Bueno, yo empecé en el 2017, el 2007, perdón, en el año 2007, cuando tuve mi primera computadora, cuando tuve acceso a internet. Una de las primeras búsquedas que hice fue cómo desarrollar un videojuego y fue ahí que nació mi pasión por esto. Unos años después, en el 2008, empecé a interesarme por el tema de los MMOs, gracias a juegos como MapleStory o Trickster Online, y me uní a una comunidad que se llamaba Alter Engine, que tenía el eslogan de crea tu propio MMO sin conocimientos de programación. Es mentira. Entonces, luego, en 2010, unos años después, fundé el equipo que les comenté, que es Brainwolf, un pequeño estudio, se podría llamarse así, un pequeño grupo. En ese entonces, personas de toda Latinoamérica, eran gente que estaba en la comunidad y querían desarrollar videojuegos. Bien, ahora sí, este es el índice de lo que voy a conversar. Son 4 puntos que creo yo son los más importantes para poder crear un MMO. El primer punto, la definición, paciencia, mucha paciencia, dedicación y publicación. Bien, empecemos con la definición. ¿Qué es un MMO? Un MMO es un videojuego multijugador en línea masivo, en el que las personas interactúan, se conectan a un mundo virtual e interactúan entre sí. Y bueno, este género es mucho más amplio de lo que parece. No todo es MMORPG, sino que también, por ejemplo, Gunbound es un MMO de artillería. O, por ejemplo, Club Penguin, alguno quizá lo conoce también, es un MMO social. Antes de ir con los MMORPG, que es lo más importante de la charla, voy a mostrarles algunos de los géneros que hay en MMOs. Por ejemplo, los FPS con PlanetSide, los TCG o los juegos de carta, Hearthstone, los juegos sociales como ya mencioné, Club Penguin, los juegos de ritmo como Audition, juegos de carrera, Car Rider, que es un juego muy antiguo que ahora está remontando bastante bien en Steam, y los juegos de artillería, como les mencioné, como Gunbound. Bien, una vez ya conocemos algunos subgéneros más de los MMOs, podemos hablar por fin de lo que queremos, que son los MMORPGs. Son los videojuegos de rol multijugador masivo en línea. Son los juegos en donde tú creas un personaje, le pones características, eliges una clase, una raza, y vas subiendo de nivel, progresando, ganando experiencia, básicamente contra jugadores, peleando contra jugadores o combatiendo contra el entorno, ¿no? Lo que son completar misiones y matar monstruos. Algunos ejemplos sencillos de MMOs, el más conocido, WoW o MapleStory, también fue algo popular en Perú, el clásico Moon Online, y bueno, Lost Ark es un poquito más nuevo. Bien, ahora vamos con la sección paciencia, que es mi experiencia creando un MMORPG. Y mi juego es es Dark Story Online, es un MMO en 2D con gráficos pixel art, donde te creas un personaje y entras en una aventura. Hay básicamente de todos los sistemas que se me han ocurrido y sigo agregando cosas, como por ejemplo profesiones, sistema de cartas, gremios, jefes únicos, sistema de equipamientos, monturas. Y bueno, es un juego inspirado netamente en los clásicos. De hecho, una de las inspiraciones básicas fue, quizá lo conozcan, el Zelda Link to the Past de Super Nintendo. Es un juegazo, lástima que no sea online. Y otros MMOs como MapleStory, que mencioné antes. Bien, ahora les voy a hablar del proceso. Voy a ser un poco breve porque es bastante largo. En el año 2009 es que empiezo el desarrollo de Dark Story. Más o menos así se veía. No sé si lo ven. Ahí está. Sí, eso.
En el año 2010 es que me uno a la comunidad Alter Engine también y lanzo mi juego para esa comunidad. Más o menos se veía así. Si pueden apreciar en la parte de arriba son los árboles de A Link to the Past, las piedras de A Link to the Past y de varios otros juegos RPG. En ese tiempo no sabía nada de arte, así que entenderán. En el año 2013, tras 3 años de trabajo, ya el juego tenía música original, teníamos nuevos gráficos y 30 niveles de contenido, ya se veía un poquito mejor, un poquito nada más. Ahí está. Sí, ya tenía una interfaz también definida y también ampliamos el tamaño de la pantalla. En el año 2015 es que empezamos a formalizar, a ponernos más serios. Ya esto no era un juego, ya había salido del colegio, ya entendía que esto iba a ser a lo que me iba a dedicar. Entonces decidimos empezar desde cero. ¿Por qué? Porque hasta entonces veníamos trabajando en un motor del 2006, estaba escrito en Visual Basic 6. Es un lenguaje obsoleto, está muerto. Me da pena decir. Pero eso, ¿no? Decidimos empezar de nuevo junto a un artista que ahora es mi socio, Belkiro, y bueno, básicamente recreamos absolutamente todo, los gráficos, absolutamente todo original, música, sonidos, aquí es que empezó mi faceta de diseñador de sonidos, y bueno, esta vez ya todo era original. Bien, un año después de dolores de cabeza de programar un juego desde cero nuevamente, tuvimos una versión alfa, ahí está. Ya pueden ver que la interfaz se dibuja dentro del juego, ya no hay formularios feos. Y bueno, básicamente fue para que la gente nos diga qué tal, qué les parece el juego, cómo está, les gusta el cambio, porque es un cambio abismal gráficamente. E incluso en las mecánicas, solamente una parte de la historia es lo que quedó. Y bueno, y hasta el año 2020 tuvimos ese servidor de pruebas y fue que nos animamos por fin, después de 4 años de desarrollo intenso y pruebas, a lanzarlo en Steam. Y así es básicamente como se ve ahora, un poquito más grande, en el día de lanzamiento, yo creo que no, había más personas. Este es un día común y bueno, como pueden ver ya es básicamente el sueño de toda persona que quiere crear un MMO. Un montón de usuarios con personajes completamente distintos, razas distintas, clases distintas, monturas diferentes. Esa montura de ahí es un tema interesante, es una campaña que hicimos con Alienware. Por eso está el Omnif. Literalmente es imposible conseguirlo ahora mismo ya. Solamente los que tuvieron acceso a eso pudieron. Y también con Intel, ¿verdad? Ahora que lo recuerdo. Abajo uno tiene un polo de i9 y un escudo también del procesador. Bien, ahora sí, soy como ese personaje. Lo malo y lo bueno de mi experiencia desarrollando Darkest Story. Lo malo, la complejidad. Ya entenderán, hacer un MMO es lo más complicado. Si hacer un juego es una tarea muy difícil, hacer un MMO es aún más complicado. Es una complejidad. Luego, la presión. ¿La presión por qué? Porque a diferencia de un producto, un MMO es un servicio. Por lo tanto, una vez sacas el juego, tienes que estar pendiente de que no se caiga el servidor. Tienes que estar pendiente de que no haya errores. Y tienes que estar pendiente de crear contenido. Y si no puedes hacer los tres, estás jodido. Y lo bueno, porque tiene cosas buenas, sí, claro, el sentido de creador. Todos los que hacemos juegos tenemos ese sentimiento de crear una historia, de crear un juego, de crear algo que nace de nosotros, los personajes, los mapas, absolutamente todo. Eso en un MMO se multiplica por 100, porque tú puedes controlar todo el mundo. Puedes hacerlo en cada momento. Puedes hacerlo instantáneamente. Básicamente sientes como si tuvieras el control en sí de un mundo y puedes hacer lo que quieras. Y lo segundo es la comunidad, que es lo más hermoso que puede haber. Aunque claro, también para hacer un videojuego en todo tipo hay una comunidad, ¿no?, que está detrás apoyando. Pero aquí tienes una comunidad constantemente que está apoyándote, probando el juego, está ayudándote a reparar los errores, ayudándote incluso, por ejemplo, a corregir las traducciones. Básicamente la comunidad, yo creo que es todo. Bien, ahora vamos al paso número 3, que va más rápido de lo que pensaba. Paso número 3.
si alguien está interesado en crear un MMO o alguna vez tuvo la idea, o tal vez solo quiere conocer cómo se hace, porque ahora les he mostrado cómo fui desarrollándole, pero no les expliqué cómo hacer un MMO uno mismo. No sé si alguien, si puede levantar la mano, está interesado en los MMOs. ¿A alguien le interesan los juegos MMOs? ¿O alguien los juega? Sí, jugamos. Sí. Ok, genial. Bien, aquí vamos a empezar entonces. Primero, lo más importante, ¿por qué no debería de ser mi primer proyecto? Fue el mío. ¿Por qué no debería ser mi primer proyecto? Una de las cosas más importantes es que, como les dije, es muy complejo. Por lo tanto, lo mínimo que requieres para hacer un MMO son al menos 15 personas trabajando. ¿Ya? O sea que no tenía. Por eso los 10 años. Por otro lado, si es que es una empresa AAA, por lo general tienen entre 100 a 200 personas trabajando. Se entiende la cantidad. Y bueno, la inversión monetaria. ¿Cuánto me gastaría yo en hacer un MMO? Vamos a verlo. Ahí está. El más carito, Final Fantasy XIV, 120 millones de dólares. 120 mil millones de dólares. World of Warcraft, 63 mil millones de dólares. Y The Secret World, un poco más económico, ¿no? Más barato, 50 mil millones de dólares. Para un indie, bueno, algo indie, un MMO más tranquilo, tipo Dark Story, ¿no? 150 mil dólares es lo mínimo, y eso, estoy siendo optimista para poder desarrollar un juego indie, un MMO indie. Pero calma, no se jalen los pelos, todavía es posible crear un MMO, todavía es incluso posible con una décima parte del presupuesto anterior. Ahora les explico cómo. Bien, aquí empezamos. ¿Cómo crear mi propio MMO? No importa si es RPG, puede ser un MMO de otro tipo, pero este está más enfocado en cómo crear mi MMORPG. Bien, primero partimos por la idea, definimos las características principales, personajes, el mapa, la historia, todo lo que ya conocemos, ¿no? Lo segundo, el diseño. Importante definir la orientación, la cámara, la forma en la que vas a ver el juego y el estilo artístico. Tienes que complementarlo con la idea. En tercer lugar, y no menos importante por supuesto, es elegir el modelo de negocio. Todavía no empezamos a desarrollarlo. Tenemos tres de las más populares, que es el free to play, que son videojuegos de acceso gratuito con microtransacciones. Buy to play, que son videojuegos de acceso pago y también se compran expansiones. Y lo último, que es el modelo de World of Warcraft, por ejemplo, que son por suscripción, donde pagas mensualmente o anualmente para jugar el juego, ¿no? Cierto, antes de irme para la siguiente, un punto importante es que si tú estás pensando hacer un juego buy to play o por suscripción, tienes que tener muchísimo cuidado con las microtransacciones. ¿Por qué? Porque a diferencia de un free to play donde las personas esperan que haya microtransacciones porque de algo tiene que vivir el desarrollador, en un buy to play o suscripción puede que no sea tan positivo. Todo depende de cómo tú dirijas el contenido. Cuando compran el juego, ¿qué les das? Cuando compran la expansión, ¿qué les das? Hay que definirlo muy bien antes de agregar microtransacciones en cualquiera de los dos últimos casos. Ahora sí, es momento de elegir una plataforma donde voy a hacer mi MMO. PC tiene el 60% del mercado, los móviles el 30% y las consolas el 10%. El análisis es una aproximación, no es perfecto. Y bueno, aquí está la fuente de donde lo saqué. Una vez elegido la plataforma donde vamos a poner nuestro juego, toca elegir el motor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, empecemos primero con los exclusivos, que son, podría decirse, la opción más inteligente. Son los motores que están hechos para crear MMOs. Por ejemplo, Intersect Game Engine,
o UMMORPG, Atavis Online, que son de Unity. Ambos son como plugins de Unity que te ayudan a crear tu propio MMO. Y Beyond y RPG-JS también son alternativas válidas, aunque mucho más sencillas. En segundo, son los populares, que son los más utilizados para crear cualquier tipo de videojuego. Ya los conocen: Unity, GameMaker, Godot, Unreal y Construct 3. Y ahora, mis favoritos. El camino del masoquista, así lo llamé yo. Es crear tu motor desde cero. Una locura. Nunca hagan eso, por favor. Si es un MMO, peor. Si es que aún así quieres hacerlo o simplemente quieres aprender un poco, tienes SFML con C++, Monogame con C# y Visual Basic, que es mi lenguaje favorito, Phaser con JavaScript y Pgame con Python. Cualquiera que elijas, siempre exclusivos, nunca los otros dos, al menos para MMORPG. Bien, ahora que ya has elegido tu motor, ya tienes tu idea, tu diseño, tu modelo de negocios, es momento de darte algunos consejos durante el desarrollo. Primero, crea un grupo, una comunidad, un punto de encuentro donde todos los usuarios que van a disfrutar de tu juego se puedan conectar y encontrar tu juego. Segundo, pay to win. Lo más horrible de un juego es pagar para ganar. Por favor, nunca metas ese tipo de microtransacciones. Trata de buscar el balance. No es necesario llegar al pay to win. Es un golpe para softness. Bien, la siguiente es el balance. Es importantísimo el balance. ¿Y a qué me refiero? No en sí a balancear el juego, sino que los jugadores van a tratar de guiarte a ti a balancear el juego. Pero esa no es la opción que debes de seguir. Los jugadores no pueden decirte cómo se hace el balance. Solamente pueden darte ideas, pueden apoyarte, pero nunca seguirlos al pie de la letra porque vas a causar más problemas y te vas a estresar más. Y lo último, el rollback. Esto va a pasar sí o sí. ¿A qué me refiero? Es cuando el servidor muere por alguna razón, pierdes la información de tus jugadores y tienes un montón de personas quejándose, ¿no? Por eso es importante guardar la información de tus jugadores, si es posible, cada semana. De hecho, diario sería mejor, pero bueno, también el espacio cuesta. Así que es importante, te vas a enfrentar al rollback. Tarde o temprano va a pasar. Si a alguien se le ocurre encontrar un glitch para duplicar ítems, si a alguien se le ocurre hacer un ataque de DDoS, y si es que hay simplemente un error en tu juego. Bien, estas herramientas sirven para absolutamente todos los que estén desarrollando videojuegos, no importa el género. En la parte de la izquierda, lo primero que he puesto es en programación. Bueno, Visual Code, Tortoise, que es una especie de... Esto le va a servir más a quienes quieran hacer un juego en línea. Es un controlador de versiones de tu servidor. InstallForge le sirve a todos también porque es para hacer un instalador para tu juego. Bien, después en arte tenemos Piskel, que es para hacer pixel art. Absolutamente todas las herramientas son gratis, por cierto. Blender, ya lo conocen. Crocodile 3D, convierte tus gráficos 2D a 3D, bastante útil si es que quieres hacer un MMO 3D o un RPG o lo que fuese, pero no tienes muchos conocimientos, ¿no? Después, aquí tenemos Hack and Plan, que es como un Trello, un tablero Kanban, básicamente para administrar tus tareas, pero enfocado en el desarrollo de videojuegos. ChatGPT, que ya lo mencionó Mariano antes, es muy importante y muy útil, sobre todo para localizar tu juego si es que no tienes inversión, ¿no? Que es básicamente, puedes decirle a ChatGPT, puedes hacer que te ayude no solo a traducir, aunque tienes que verificarlo, sino también a crear misiones, por ejemplo. Y te puede servir, no es perfecto, pero te ayuda muchísimo en el desarrollo de un MMO con misiones, sobre todo. Después, en la parte de audio, tenemos Audacity, que también es muy bueno. Lo uso para diseñar sonidos y me trato de apoyar con freesound.org, que es una página que distribuye sonidos libres de copyright. Es bastante útil, la verdad. Bien, y ahora sí llegamos al último punto. Este también puede ser muy útil para todos los que estén desarrollando un juego.
Y bueno, si aún estás vivo desarrollando un MMO, entonces felicidades, eres un extraterrestre, bienvenido al club. Y bueno, aquí en distribución he tratado de agregar todas las que conozco. Quizá hay algunas que no conozcan, puede ser como My Games, que es ruso. Y bueno, la Windows Store que muchos dejan de lado, no deberían, porque es también una plataforma donde puedes publicar tu juego y puede llegar a muchas personas también. Y el último punto, aunque, bueno, sí, el último punto, publicidad, que es vender tu videojuego. Ya tienes tu MMO, ¿y ahora qué? Ya lo distribuí, ya mi juego está en línea, pero ¿qué hago? Nadie llega, no hay jugadores. Bien, estos son algunos tips que doy en base a mi experiencia, no son perfectos, así que bueno. Redes sociales. Créate un canal de YouTube, una cuenta en TikTok, lo que fuese. Pero es importante que la mantengas activa. No solamente la crees y la dejes abandonada, porque eso no sirve de nada. Si quieres hacer una red social, tienes que asegurarte de mantenerla activa y que tu público objetivo se encuentre ahí. Después, el diario de desarrollo. Esta es una de las cosas que más me ha ayudado con mis proyectos, y es que si tú le muestras a los jugadores qué es lo que estás haciendo cada semana, ellos se van a acercar muchísimo más al desarrollo e incluso van a sentir como si ellos fueran parte del desarrollo. Y que lo son, porque te ayudan también con comentarios y feedback. Después, anuncios, ya todos lo conocen, anunciarse en redes sociales. Solamente haz esto, porque esto tienes que gastar dinero. Esto solamente hazlo si es que realmente conoces tu público objetivo, conoces su ubicación geográfica, conoces sus gustos en videojuegos. Y el siguiente sería comunidades. Esto es más para MMORPGs, que es básicamente ir a los foros, a las comunidades, a los lugares de nicho, donde están aquellos jugadores que aman los MMOs, que están esperando un juego que se acerque a sus gustos. Sería bueno que uno entre y busque comunidades de MMOs que se parezcan mucho al tuyo, y por favor no publiquen en la sección general. Debe haber seguro una sección donde se puede publicar tu juego, porque no hay nada peor que el spam. Y por último, el publisher, que es la salida angelical, pero no perfecta, es básicamente buscar una empresa que se encargue de vender tu juego. Entonces así tú te puedes, con una parte de tus ventas, puedes enfocarte en desarrollar el juego y arreglar los errores. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, podrían hacerlo. Y bueno, también quería invitarlos a, si quieren probar Dark Story Online, es darkstory2d.com, y en YouTube nos pueden encontrar como Breakwolf. De igual manera, ahí hay un link a Discord si quieren entrar a nuestro servidor. Y bueno, ¿tienen alguien alguna pregunta? Acá es el tiempo para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna? ¿Sí? Chévere. Nada, gracias Giancarlo. De hecho me acuerdo de haber probado este juego en la Perú Game Expo hace tiempo y fue uno de los que más me gustó. Realmente lo describiste ahora, pero fue la impresión que tuve cuando recién lo vi, que es que captura un montón esa esencia de los MMORPGs 2 de antaño. Nada, creo que la pena que no hay mucho tiempo porque hay muchas cosas que preguntar, pero lo primero y lo que más me gustaría saber es, ahorita más o menos, en promedio, ¿cuánta comunidad tienes, cuánta población tienes en el juego? Bien, gracias por tus palabras. Sí, sobre Dark Story. Ahora mismo me encuentro en un punto en el que la población se ha reducido bastante. ¿Por qué? Porque no encontré aún un publisher y me está costando un poco mantenerlo en sí. Entonces no puedo solo mantenerlo, hacer el juego y publicarlo, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos una población promedio de entre 50 a 100 personas constantes. Y eso, o sea, cuando nos lanzamos a Steam, la población superó los 200, hemos llegado a 300, 400, ya hasta le perdí el número porque el servidor se cayó. y eso, ¿no? De todas maneras, las cifras
pueden parecer bajas para alguien que no está muy enterado del tema, pero incluso teniendo 30 personas en un MMO, puede ser muy redituable. Lo que tienes que hacer simplemente es mantenerte haciendo contenido y haciendo felices a tus jugadores. Tienes que escucharlos siempre y desarrollar el juego. Gracias. Un aplauso por favor para Gonzalo Lovera. Y cualquier duda, ya se me pueden unirse al Discord. Y al juego también.